Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Vamos a ver en esta ocasión un supuesto relacionado con la rentabilidad de un restaurante en el cual se cambian ciertas condiciones y nos piden una serie de cuestiones. Bien, sin más, vamos a ver el enunciado. Aquí nos dice que es un restaurante, el dueño nos presenta los datos contables de un año determinado y aquí tenemos un balance muy sencillo con un activo no corriente, el activo corriente, existencias, clientes y tesorería, y por otro lado el patrimonio neto con un capital, un resultado, un pasivo no corriente, es decir, en este caso deudas a largo plazo, y un pasivo corriente que está formado solamente por los acreedores. También conocemos la cuenta de pérdidas y ganancias, en la cual está compuesta, pues las ventas, que en este caso están formadas por los menús que sirve este restaurante, el precio de ese menú, que suponemos que el precio es el mismo para todos los menús, y tenemos una serie de costes variables que son los aprovisionamientos para esos menús, es decir, las materias primas que compramos para elaborar esos menús, con el coste de ese aprovisionamiento, coste unitario, para esos 2.500 menús que estamos sirviendo. Y por otra parte tenemos una serie de costes fijos que son gastos de personal, otros gastos de explotación y amortizaciones. Eso me da un resultado de explotación y luego tenemos unos gastos financieros y restando esos gastos financieros tendremos el resultado antes de impuestos. Bien, posteriormente nos dicen que este restaurante con estos resultados desea introducir algunos cambios en su estrategia y lo que hace es servir menús más económicos, de menor calidad, a mitad de precio de los menús actuales. Y este cambio lo que supone es que necesitamos 4.000 euros de existencias más, mantener en nuestro balance, en nuestro inventario, 4.000 euros de existencias más. Otra variable que va a cambiar es que vamos a cobrar al contado y que además vamos a reducir el precio del menú, no el precio del menú, sino el coste de las asistencias necesarias para consumir cada menú en 5 euros, es decir, estamos hablando de los costes, este coste de aprovisionamiento, ¿no? Coste unitario del menú lo reducimos en 5 euros. Lo demás pues parece que sigue igual, el saldo de tesorería va a permanecer igual y lo que nos preguntan es los menús que tendremos que servir, en este caso los menús adicionales, para que conseguir la misma rentabilidad financiera, la misma rentabilidad económica que teníamos antes. Bien, hay que tener en cuenta, como dice aquí, estos dos puntos, los costes variables, los únicos son los aprovisionamientos, eso ya lo hemos puesto aquí en la cuenta de resultados. Esta CV significa que estos aprovisionamientos son costes variables y el resto de los costes son costes fijos. Y por otro lado nos dice que el coste medio de la deuda y el valor del ratio L, que es el ratio que viene del leverage de endeudamiento, que son recursos ajenos entre recursos propios, esto se mantiene constante. Pues bien, con estos datos vamos a resolverlo y vamos a basarnos en un esquema que hemos visto en otros supuestos para el tema de rentabilidades. Es decir, nosotros partimos de una estructura financiera del negocio, unos recursos propios y unos recursos ajenos, y esta es la estructura financiera que tiene este negocio. Recordamos que los recursos propios son de 50.000 y los ajenos son de 75.000. Esto lo encontramos en el balance. Si nos vamos al balance, pues aquí vemos que los recursos propios sería la suma, en este caso, del capital social y de estos resultados, de los beneficios, que son 50.000, y los recursos ajenos pues sería la suma de estas deudas a largo plazo más este pasivo corriente, en este caso los acreedores, que son 75.000. Y esta es la estructura financiera que vemos reflejada aquí: 50.000 recursos propios y 75.000 recursos ajenos. Por otro lado, nos fijamos en la estructura de los resultados y tenemos un beneficio antes de intereses e impuestos de 7.500 y unos gastos financieros de 6.750, y por tanto el beneficio antes de impuestos era de 750. Eso lo veíamos aquí en esta cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Ese es un resumen en el que tenemos esa estructura de los resultados. Y ya solo con estos datos podemos calcular los tres tipos de rentabilidades que hemos visto otras veces. Por un lado, calculamos la rentabilidad económica, llamada también de la empresa o de todos los recursos, que simplemente consiste en dividir el beneficio antes de intereses e impuestos de 7.500
lo dividimos entre la suma de recursos propios más recursos ajenos, estos 50.000 más estos 75.000, y eso nos da la rentabilidad económica del 6%. Por otro lado, la rentabilidad financiera, recordamos que era dividir el beneficio, pero en este caso el beneficio antes de impuestos, es decir, ya deducimos los gastos financieros, que era de 750, ese beneficio neto aquí lo tenemos, 750, y lo dividimos solamente entre los recursos propios de 50.000, y esto nos da el 1,5% de rentabilidad financiera. También podemos calcular la llamada rentabilidad de los recursos ajenos, que consiste en dividir los gastos financieros entre los recursos ajenos. Ya lo llamamos rentabilidad, aunque para nosotros sea un coste, pero sí es rentabilidad para nuestro acreedor, en este caso sobre esos recursos financieros, ¿no? Sobre esos recursos ajenos que nos están prestando, ¿no? Y nos cobran esos gastos financieros. Por lo tanto, esa rentabilidad de los recursos ajenos para nuestro acreedor es del 9%. Para nosotros es un coste, pero para nuestro acreedor bueno, pues es una rentabilidad para él, ¿no? Y bueno, ya con estas tres rentabilidades podíamos calcular el llamado apalancamiento financiero, que lo que hacemos es calcular la rentabilidad financiera mediante otra fórmula que nos va a dar el mismo resultado que hemos calculado antes por la rentabilidad financiera. Lo que sucedería es que con esta fórmula podemos extraer el apalancamiento financiero, que está formado por esta parte de aquí de la fórmula, ¿no? Recordamos que era R2 más R2 menos R3, es decir, la rentabilidad económica menos esta rentabilidad de esos recursos ajenos, y multiplicada por ese ratio L que hemos denominado antes, que es el ratio de apalancamiento, que consiste en dividir los recursos ajenos entre los recursos propios. Esto nos va a dar como resultado el mismo resultado del 1,5 que hemos obtenido antes para esa rentabilidad financiera, pero hemos conseguido aflorar esta parte de aquí de la fórmula que decíamos que es el apalancamiento financiero, y que en este caso ya vemos que es negativo, ya que este coste de estos recursos ajenos es mayor que esa rentabilidad económica R2. Por tanto, al ser esto negativo, ya el total del apalancamiento financiero va a ser negativo, independientemente de cómo sea el ratio L de apalancamiento. Bien, con estos datos ya lo que hacemos es tratar de averiguar la pregunta que nos están pidiendo, que es el número de menús necesarios para mantener esta rentabilidad económica del 6%. Por lo tanto, lo que tenemos que plantear en primer lugar es que derivado de esta nueva situación, de estos cambios que hemos hecho, vamos a obtener un nuevo beneficio antes de intereses e impuestos y además un nuevo activo. ¿Cuál será el nuevo beneficio antes de intereses e impuestos? Bueno, pues será el derivado de la fórmula de la cual obtenemos este beneficio, que es ventas menos aprovisionamientos y menos el resto de gastos de explotación, pero que en este caso, si desglosamos estas variables, pues vemos que las ventas estarán formadas por el precio de venta unitario multiplicado por el nuevo número de menús, que lo denominamos N, esta es la incógnita que tenemos que despejar en esta ocasión, menos los costes variables unitarios, que serán nuevos, serán distintos a los anteriores, por ese número de menús, que es precisamente la pregunta que nos están planteando, y luego el resto de costes fijos, que parece que en este caso no cambian, ¿no? Ahora bien, entonces podemos ir despejando de esta fórmula, ya que conocemos algunos datos. El nuevo precio de venta unitario sabemos que es 25 porque es la mitad de lo que estábamos cobrando antes por estos menús. Si yo antes estaba cobrando 50, pues ahora voy a cobrar 25. Y por otra parte nos decía el enunciado que vamos a rebajar en 5 euros el coste del menú. Por lo tanto, si antes era 21, esos costes de aprovisionamiento los vamos a reducir a 16, 21 menos 5. Por lo tanto, ya pues conocemos el nuevo precio de venta unitario, conocemos el nuevo coste variable unitario, y solo nos quedaría por despejar esta N de aquí. De tal forma que podemos hacer el planteamiento de ese nuevo beneficio antes de intereses e impuestos, pues va a consistir en 9 por N, ya que 25 menos 16 son 9, por N, que es la incógnita, y le restamos estos costes fijos, que es la suma de 25.000 más 30.000 más 10.000. Ese será el nuevo beneficio entre intereses e impuestos. Y luego, por otro lado, vamos a plantear cuál será mi nuevo activo. Bueno, pues el nuevo activo va a estar formado por el activo corriente más las nuevas existencias, y le vamos a restar la cuenta de clientes
porque nos decía que vamos a cobrar al contado. Si nos vamos a las preguntas del planteamiento del enunciado, nos dice que vamos a cobrar al contado los menús. Por lo tanto, eso quiere decir que no vamos a tener ningún deudor en nuestra cuenta de clientes, ya que estamos cobrando todo al contado. Por lo tanto, mi nuevo activo estará formado por el activo que tenía antes, más el incremento de existencias de 4.000, ya que se me están incrementando las existencias en 4.000, y eso es lo que voy a tener en mi inventario, menos la cuenta de clientes que tenía, que ya no va a aparecer en mi nuevo activo, y por lo tanto la voy a restar, ¿no? Entonces el nuevo activo, repito, estará formado por los 125.000 que tenía antes, más el incremento de existencias de 4.000, menos la cuenta de clientes que desaparece, menos 3.000. Y entonces mi nuevo activo va a ser 126.000. Pues bien, ya con este planteamiento ya podemos despejar esa n, que es la incógnita, que es el número de menús que tengo que servir para cumplir estas condiciones. ¿Cuál es la condición que me ponen? Que mi rentabilidad económica sea la misma que antes, que sea un 6%. Por lo tanto, ya puedo hacer el planteamiento de la fórmula, que sería esta que tenemos aquí, 0,06 va a ser igual a mi nuevo beneficio antes de intereses e impuestos, que está formado por estas 9 por n menos 65.000, y lo divido entre mi nuevo activo de 126.000. De aquí puedo despejar esa n sin ningún problema, y eso me da un resultado de 8.062,2. Por lo tanto, el restaurante en esta nueva situación deberá servir al menos estos menús, es decir, 8.063, esto lo vamos a redondear hacia arriba, ¿no? Porque no podemos servir una porción del menú, sino que tienen que ser menús enteros. Por lo tanto, con 8.062 no llegaríamos a cumplir esta condición y tienen que ser 8.063. Redondeamos hacia arriba, y estos son los menús, que es la pregunta que me hacían. Ahora lo que puedo hacer es plantear una nueva cuenta de resultados con estas nuevas condiciones, con este nuevo números de menús que voy a servir, que son 8.063, y con los nuevos precios. Recordamos que el precio al que voy a cobrar va a ser la mitad que antes, va a ser 25, y que el coste de aprovisionamiento de esos menús, coste individual, va a ser de 16, ¿no? Entonces, si a eso le resto los costes fijos, que eso no varían, tendré un nuevo resultado de explotación, un nuevo beneficio antes de intereses e impuestos, y si le resto los gastos financieros, tendré un nuevo resultado antes de impuestos. Bien, esta nueva cuenta de resultados la hemos vuelto a poner aquí en horizontal, aunque es lo mismo, ¿no? Vemos aquí que son las ventas menos los costes de aprovisionamientos menos los costes fijos. La nueva cifra de ventas son 25 por 8.063. Mi nuevo activo, recordamos que era el activo que tenía antes más el incremento de existencias menos la cuenta de clientes. Y ahora lo que despejamos es la nueva rentabilidad económica, que va a ser del 6%, se va a cumplir porque realmente hemos partido de esa premisa de que se tenía que cumplir que esa fuera la nueva rentabilidad económica, es decir, la misma que antes. Por lo tanto, si yo hago esta operación sobre los nuevos datos, me va a dar lo mismo. El nuevo beneficio entre intereses e impuestos dividido entre ese activo total, pues eso me da esa rentabilidad económica del 6%. Y también podríamos calcular la rentabilidad financiera o la nueva rentabilidad financiera en esa nueva situación, pero vemos que da exactamente lo mismo también, porque no ha cambiado nada. La R2 sigue siendo el 6%, el R3 tampoco ha cambiado, y el ratio de endeudamientos AL pues tampoco había cambiado, porque se mantenía en el 1,5. Es decir, los recursos ajenos entre los recursos propios va a ser 1,5. Puede que hayan cambiado las cantidades, es decir, puede que ya no sea 50.000 y 75.000, pero el cociente entre esas dos variables sigue siendo 1,5. Por lo tanto, vemos que no ha cambiado nada, y la nueva rentabilidad financiera me va a dar igual que la que antes. Aquí nos da una ligera diferencia de un 0,01%, pero esto es porque los menús los hemos redondeado hacia arriba, recordamos, y por eso puede dar cierta diferencia por el redondeo interno que hemos hecho con los menús, pero bueno, va a ser una diferencia mínima. Bien, resumiendo entonces, los menús que servíamos en la situación inicial eran 2.500, y en la nueva situación tenemos que servir 8.063 menús para seguir cumpliendo esa premisa de esa misma rentabilidad. Esto nos lleva a un incremento en porcentual en el número de menús que tenemos que servir en un 222,52%, lo cual es bastante elevado,
y viene otra vez a decir lo que hemos visto en un vídeo anterior, que una bajada de precios pues conlleva un esfuerzo bastante grande en la nueva cantidad que necesito para cumplir o obtener el mismo margen que teníamos antes. Esto mismo también lo podemos ver desde el punto de vista del punto muerto y del apalancamiento operativo. Aquí tenemos las dos cuentas de resultados, la que teníamos antes sirviendo los menús a 50 euros, los 2.500 menús, y la nueva situación en la cual tengo que servir 8.063 menús a un precio cuando hemos reducido ese precio a la mitad. Estas serían las dos cuentas de resultados con sus resultados correspondientes de cada una de ellas, y podemos calcular el punto muerto en menús de cada una de ellas. Recordamos que son los costes fijos dividido entre el precio de venta unitario menos los costes variables unitarios. Y en el caso o la situación inicial teníamos un punto muerto de 2.475 menús, es decir, cuando ya servía un menú más o servía el menú número 2.476 ya empezaba a obtener beneficios, pero con esta nueva situación necesito servir al menos 7.973 menús para empezar a obtener beneficios. Y no solo eso, sino que si nos fijamos en el apalancamiento operativo es muy pequeño, es de un 0,15%. Recordamos que el apalancamiento operativo consiste en dividir el incremento de ventas entre el incremento de beneficios, y vemos que en este caso, al incrementar las ventas un 61,26%, resulta que el beneficio se me incrementa muy poco, se me incrementa solo un 8,93%, es decir, una proporción menor, ya que el apalancamiento operativo es menor que 1, y esto significa que realizando un esfuerzo grande en el incremento de ventas, eso se corresponde con un incremento de beneficios muy pequeño o mucho menos proporcional que ese incremento de las ventas. Y eso lo que viene a decir en conclusión es que esta estrategia que he hecho o que he realizado en este restaurante de reducir a la mitad el precio del menú, sí es verdad que no ha cambiado mis rentabilidades, es decir, la rentabilidad económica y la financiera siguen siendo las mismas, pero por otra parte vemos que el punto muerto es mucho mayor, necesito muchos más menús para conseguir empezar a obtener beneficios, y por otra parte también vemos que ese apalancamiento operativo es muy pequeño, con lo cual podemos concluir que esta nueva estrategia al final nos conlleva a realizar un esfuerzo mucho mayor en número de ventas y no se ve incrementado el beneficio, es decir, el esfuerzo que tengo que hacer para conseguir esa misma rentabilidad, pues quizá realmente no merece la pena. Pues bien, este es el ejercicio que queríamos ver sobre la rentabilidad de un restaurante, y esta vez vista o relacionada con esa rentabilidad económica y financiera. Así que espero que haya sido útil y espero verte en nuevos supuestos, nuevos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.